entre en el organismo alguna causa, esto es un modelo efectuado en ratón, y el proceso inmunológico puede disparar hacia la izquierda porque desencadena una reacción por TH2 fundamentalmente inflamatoria, o hacia la derecha cuando realiza, como en el caso del rinovirus, una reacción predominantemente neutrofílica. Dijimos que una de las causas involucradas son las citoquinas, y en este estudio pudieron evidentemente claramente encontrar que ellos habían tenido ahí preponderancia fundamentalmente de rinovirus, también enterovirus y sincicial respiratorio. Encontraron que todos los pacientes en el momento de la crisis, esto fue un seguimiento durante 6 años, tenían ciertos valores de citoquina sumamente aumentados, como configuran a la proteína catiónica del eosinófilo, a la interleucina 10 y a la proteína inducida por interferón gamma. Solamente la única interleuquina que era mayor en los controles que en las crisis correspondía a la interleucina B. Otro hecho no menor y que muchas veces está sobrejerarquizado, sobreestimado, es la incidencia de infección bacteriana como gatillo de la crisis asmática. Distintos estudios han referido la presencia del micoplasma, yo diría en valores más coherentes, entre 20 a 21% como causa de exacerbación en hospitalización. Hay muchos menos estudios en pacientes ambulatorios, donde la cifra evidentemente de rescate es mucho menor, de 5.3 a 18%, y esto cae mucho más cuando el germen involucrado atípico pasa a ser clamidia pneumoniae con menos representación. Obviamente el proceso fisiopatológico del micoplasma es totalmente distinto al del rinovirus. El micoplasma a nivel del epitelio respiratorio puede producir un montón de cosas, pero fundamentalmente en el grupo de los pacientes asmáticos, por eso es distinto, tienen una adherencia al epitelio que determina la producción de una toxina, que es la toxina CARS del síndrome de dificultad adquirida en la comunidad, que en el grupo particularmente de los asmáticos está aumentado en un 64%. También el paciente internado por una crisis asmática puede presentar una coinfección. Este es un trabajo del Hospital Gutiérrez de Buenos Aires, hecho por un neumonólogo pediatra, Alberto Maffei, que cuantifica las internaciones de los pacientes con crisis asmática. Son 209 pacientes, incluso registrados de pacientes de edad muy pequeña, en las cuales pudieron identificar un germen o un aislamiento como presumiblemente potencial patógeno, un 80%. Acá tuvo más preponderancia el sincicial respiratorio, tal vez por la edad más pequeña de los niños, entre un 35 a 38%, menos incidencia de rinovirus, y un hecho fundamental, también muy pocos valores de pesquisa de micoplasma y clamidia, pero encontraron una codetección virus con bacteria típica alta del 22%. Pediátricamente esto también sirve porque evidentemente muestra lo que es el pico característico que encontraron de detección viral en otoño temprano para el rinovirus, todo lo que ven ustedes en invierno por sincicial respiratorio, y un tercer pico de afectación viral en primavera porque replica nuevamente el rinovirus y también el metaneumovirus. Otro factor de la jerga común de que uno puede hablar todos los días con los padres es que el chico se atacó porque le afectó la temperatura desde el punto de vista ambiente. Este es un primer estudio prospectivo australiano publicado el año pasado, en la cual siguieron 270 asmáticos a lo largo de 4 semanas. Los padres llegaban a cuestionar de síntomas mañana y noche, con pico flujo mañana y noche, y midió la estación cercana donde vivían los pacientes, cambios de temperatura, humedad y ozono. Y vieron que evidentemente, francamente, el aumento del rango de temperatura diurna disminuye el pico flujo y determina en esos pacientes aparición de síntomas respiratorios. Esos síntomas respiratorios bajos se prolongaban por el cambio de temperatura en un lapso que no superaba los 3 o 4 días, pero los pacientes que estaban sintomáticos en escala de dificultad respiratoria estaban muy sintomáticos, con sibilancias incluso y dolor torácico. No es otro hecho menor el impacto de la contaminación ambiental. Todos a diario escuchamos hablar del calentamiento global, de las lluvias masivas por todos lados, y obviamente esto, yo no soy alergólogo, pero desde el punto de vista ambiental tiene una repercusión sumamente importante en afectar la intensidad. De hecho, aumenta la temporada desde el punto de vista de polen, y también obviamente favorece acumulación de moho y ozono, que obviamente son contaminantes ambientales de sumamente importancia. Otro contaminante importante a tener en cuenta son lo que puede provenir desde el punto de vista de industria. Este es un trabajo de La Plata, en la cual lo que hicieron directamente es comparar la sintomatología respiratoria en un grupo de 282 pacientes que vivían cercano a una industria industrial, comparados con 270 niños que vivían en una zona de urbe cercana a la industria, pero un poco más alejado, cerca de zona de tráfico pesado, comparados estos grupos a su vez con 2 grupos, semirural y rural, que estaban conformados por prácticamente 640 niños. Y obviamente encontraron, y era lógico de pensar, que las áreas más contaminadas tenían más prevalencia de asma, más sintomatología desde el punto de vista de exacerbaciones, crisis y también menor función pulmonar.
Otro hecho que mencionamos anteriormente es el impacto importante del ozono, no el ozono en la estratosfera, que es la capa de ozono, el ozono que está más cerca, en la troposfera, que es el que sirve como contaminante o irritante desde el punto de vista de la vía aérea. Y acá vemos directamente que hay una relación claramente lineal a medida que va aumentando el nivel de concentración ambiental de ozono con la sintomatología de sibilancias respiratorias. Otro hecho sumamente frecuente y de pregunta en el consultorio es cómo afecta la contaminación ambiental interior en este grupo de pacientes que están exacerbados por asma bronquial. Y no es un hecho menor, porque todos nosotros, en el Congreso más, pasamos encerrados en nuestra vida más del 75%, ¿saben lo que trabaja afuera? O sea que todos estamos expuestos como a un microclima desde el punto de vista de encierro, que obviamente lleva a aumentar la connotación en el paciente asmático. Por otro lado, esta recomendación está hecha en base a una actualización de los últimos 15 años, en los cuales trataron de recopilar básicamente qué nivel de evidencia, sobre todo de fuerza de pruebas había, para ver si tal o cual exposición ambiental podía ser inductora desde el punto de vista de crisis asmática. En base a eso, agruparon todas las series de materiales y alergenos que vamos a ver a continuación, en que si estos había pruebas suficientes para tener una relación causal, si las pruebas justificaban solamente una asociación o si había menos evidencia. Obviamente encontraron una evidencia claramente causal, o sea, de importancia para ácaros de polvo, alergenos de gato y cucarachas. Solamente la evidencia era de asociación para alergeno de perro, hongo de exterior, endotoxinas, que es liposacáridos de los lipopolisacáridos de los gram negativos, y la humedad de por sí, no como elemento propio, el hecho de la humedad, la que vemos nosotros, un daño generado por un caño que está perdiendo, o el moho, de por sí eso no induce una crisis asmática bronquial, pero sí son elementos de la humedad que favorecen la instalación de alergenos, fundamentalmente de hongo y oco, que como vimos anteriormente pueden ser desencadenantes de crisis. Y obviamente no es un hecho menor las fuentes de contaminación de dióxido de nitrógeno, que a altas concentraciones en poco tiempo son sumamente irritantes. Otros alergenos tienen mucho menos preponderancia en el gatillo de la crisis asmática de nuestros niños. Y un tema que durante mucho tiempo también se discutió y se considera como comorbilidad o comorbilidad, yo lo puse a continuación sin ponerlo como comorbilidad por el hecho de que estaba hablando del tema de contaminación ambiental. Y nuestros chicos sabemos que sufren y son expuestos, los menores por humo de segunda mano y los más grandes porque a veces pueden fumar activamente. Lo que constituye el humo de segunda mano obviamente tiene una clara relación con el gatillo de las crisis asmáticas y de hecho está lo que vemos en este artículo, que genera exacerbaciones más graves, prolonga hasta un 20% la estadía hospitalaria, aumenta la posibilidad de que el paciente estando internado tenga que requerir corticoides endovenosos y aumenta la posibilidad de que el paciente pase a terapia intensiva. Ahora, si nosotros le preguntamos a los padres, abuelo, tío, nadie fuma. En la familia nadie fuma. Por lo tanto, las encuestas, así como hacemos el boca a boca con el paciente, realmente sirven muy poco. Y de hecho está en este último artículo en la cual encuestaron a 28 pacientes, padres de pacientes, acerca de que si se fumaba en el ambiente, y salvo uno fue el que sinceró y dijo que sí, sin embargo, midiendo los niveles, cotininas positivas en los chicos, el 70%, o sea que eso es 28, 19 padres seguramente mintieron, porque el chico estaba expuesto al humo de cigarrillo. Por lo tanto, este no es un tema menor a cualquier nivel desde el punto de vista socioeconómico. Hasta ahora, de los que estuvimos hablando, básicamente el que cubre una expectativa de mayor influencia, no cabe duda que es la infección viral como gran gatillo de todos los que estuvimos analizando de la crisis asmática. Cuando empezamos hablando les decía que tal vez igual o más desde el punto de vista de la jerarquía de la crisis asmática, uno de los gatillos importantes esté determinado porque el paciente no cumple con el tratamiento preventivo. Y esto ocurre porque se crea en el paciente un desequilibrio entre lo que uno diría la medicación que el paciente necesita con respecto a la medicación que el paciente realmente está recibiendo. Y hay dos términos que es importante que ustedes conozcan. Una cosa es la adherencia, que quiere decir la tendencia que tiene el paciente a cumplir o no con los prescriptos, que eso en los mejores lugares no supera el 50-60%. Si yo le pregunto a usted cuánto a su hijo tiene una sinusitis, ¿le dieron 14 antibióticos? No. ¿Usted para una angina cumple los 10 días? No, no la cumplimos. Nuestros pacientes asmáticos tampoco cumplen con el tratamiento. Y eso es una realidad de todos los días con la cual tenemos que sentarnos a trabajar. Y el otro tema es el paciente, que es bueno, que cumple, que hace bien pero le va mal, porque a lo mejor lo hace horrible al aerosol. Y este es el tema del punto de vista del cumplimiento, competencia y habilidad para realizar el tratamiento como corresponde. Muchas veces
diría que la mayoría de las veces, nosotros incluso a veces como especialistas, no destinamos el tiempo que tenemos a instruir a los pacientes. Hay trabajos hechos por enfermeros y por farmacéuticos que muestran que con 2 minutos y medio, 3, uno puede tratar de empezar a adiestrar en un momento inicial en el consultorio al paciente y después ir corroborándolo consulta a consulta si el paciente cumple o no el tratamiento de una forma adecuada. Cada vez a ustedes los laboratorios les llevan muestras al consultorio con sistemas inhaladores cada vez más lindos para la foto, hermoso. Pero nosotros a veces lo vemos como médicos y no lo sabemos usar, y los pacientes y los chicos, imagínense, no son diseños hermosos para la foto, son diseños hermosos pero que no son lo que se llama intuitivo. Intuitivo quiere decir que yo agarro un nene, le doy una virome con una tapa, el nene digo dibujame algo, el chico sabe, saca la tapa y dibuja. Le doy el aerosol al padre, a la abuela, al enfermero, al médico, y a veces nosotros mismos no sabemos qué hacer. Ahora, ¿qué factores son los que determinan que el paciente pueda no estar haciendo las cosas como corresponde? Hay causas que pueden ser contempladas como no intencionales, que quiere decir, el tipo le pone toda la voluntad, pero la verdad se olvida. No es que no quiera hacer tratamiento, se termina olvidando. Lo otro es el costo. Yo se lo prescribí y realmente es fuerza mayor, no lo pueden comprar. O se lo daba el hospital hasta este mes el hospital no lo compra más y no se lo puede seguir dando. Y lo otro que nos pasa muchísimo es la confusión. Yo le di una terapia inhalada para que haga mañana y noche y él me entendió uno solo. Y la hace uno solo porque está seguro y convencido que es uno solo, pero yo se lo indiqué 2 veces al día. Entonces, esto también es un hecho menor que muchas veces uno lo pasa como menor, pero es sumamente importante y que tiene que completar el paciente en el interrogatorio todos los días si está cumpliendo o no con las pautas que han sido instrumentadas inicialmente. Y hay factores desde el punto de vista intencional, que el paciente usa un tiempo la medicación, y obviamente después de un tiempo se siente bien y la deja de usar, o sea que voluntariamente toma la conducta de dejar, espaciar o suspender el tratamiento. Muchas veces el miedo, sobre todo por la corticofobia, hace que los familiares, abuelos, tíos le indican que tiene que suspender desde el punto de vista del tratamiento. Y también, evidentemente, el costo a veces hace que los pacientes no lo compren. ¿Cómo identificar baja adherencia, que no es un hecho menor? Uno tiene que preguntar a los padres y al paciente, ¿lo haces todos los días? ¿Cómo lo haces? Y a veces en positivo, te olvida mal de la mañana de la noche, como dando por sentado que el paciente evidentemente se olvida. Desde el punto de vista de las causas psicológicas, hay muchísimas causas psicológicas que pueden grabar y determinar como gatillo desde el punto de vista en una crisis asmática. No es un hecho menor y acá tenemos que contemplar 2 situaciones. El paciente puede estar expuesto a una situación aguda o a una situación crónica. Lo que francamente aumenta la posibilidad de asma de crisis asmático es un estrés crónico de base sobre el cual se agrega otra circunstancia. Esto es, el paciente, supónganse, tenga una circunstancia conflictiva familiar, de violencia, le falta el padre, la madre, y encima se le muere el abuelo. O sea, sobre algo crónico de base se agrega algo agudo. Eso prácticamente triplica la posibilidad de presenciar un asma bronquial o de tener una crisis asmática fundamentalmente dentro de los 14 o 15 días posterior al evento. Uno podría pensar como médico, ¿y cómo actúa lo psicológico para terminar una crisis? Bueno, fácil. Lo psicológico actúa de distintas partes. Por un lado, por compromiso del sistema nervioso autónomo, a través de neuropépticos y también de citoquinas, y sobre todo hay muchos trabajos que muestran que hay una disminución desde el punto de vista de la expresión genética a beta 2 y corticoides inhalados, sobre todo a beta 2, que hacen que disminuya desde el punto de vista del tratamiento. En los últimos 2 minutos me voy a referir a asma y comorbilidades. La comorbilidad más importante que tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes, sobre todo con la tasa de obesidad que tenemos en pediatría, es que el paciente con asma y obesidad es un cóctel letal, básicamente. Estos chicos tienen más síntomas, evidentemente respiratorios, no controlan bien su asma, tienen mala respuesta al tratamiento, por lo tanto requieren más beta 2, más tasa de hospitalización y de consultas no programadas a los sistemas de emergencia. Es multifactorial la etiología, pero probablemente estén involucrados de una base del punto de vista proinflamatoria. Otro hecho que he contemplado en muchos artículos en los últimos años ha sido obesidad y asma asociado con déficit de vitamina D, que probablemente aumenta la posibilidad de infecciones respiratorias y es otro gatillo más para gatillar la crisis. Finalmente, dentro de las comorbilidades, la presencia de la rinitis alérgica considerando a la vía aérea como un eje único. No es que vía aérea es el bronquiolo y la nariz, no, vía aérea es una sola. Un paciente que tiene una rinitis, una rinosinusitis no controlada, no manejada, es un paciente proclive a tener a corto o a largo plazo alguna sintomatología de menor o mayor jerarquía. En este trabajo encontraron, gracias a la
al pedido sistemático, que no digo que lo tengamos que hacer, pero me refiero a 88 niños internados con crisis asmática, le pidieron a todos radiografía mento-nasoplaca y prácticamente el 30% de los pacientes tenía seno velado, de tipo alérgico, infeccioso. Esto no está aclarado, pero evidentemente la causa por la cual el componente de afectación de vía aérea superior, infeccioso o alérgico, gatilla crisis asmáticas, en rojo ven el grado de compromiso de las distintas citoquinas involucradas en los pacientes asmáticos, tanto en senos como desde el punto de vista adenoides. 10 segunditos de reflujo gastroesofágico. Los que son mucho más grandes que yo estoy intermedio, no soy joven evidentemente, a mí me tocó ver un montón de pacientes asmáticos tratados con reflujo gastroesofágico. La mayoría de nuestros pacientes con asma no tienen reflujo gastroesofágico, sobre todo si el paciente es obeso, tiene alguna circunstancia más, no maneja bien su asma, bueno, a lo mejor no digo que no pueda tener un reflujo, pero no medicación a mansalva del paciente asmático que tiene alguna sintomatología con tratamiento antirreflujo. Hay muchos estudios que muestran que esto evidentemente no da ninguna solución. Por lo tanto, nuestros pacientes que se exacerban y tienen una crisis asmática a pesar del tratamiento, tenemos que pensar como pediatras que la causa infecciosa fundamental es viral. En los muy chiquititos puede haber sincicial, pero en los más grandes fundamentalmente rinovirus. La connotación o presencia de bacterias atípicas es mucho menor. Un tema fundamental es el cumplimiento y adherencia desde el punto de vista de tratamiento. Tenemos que tratar de lograr mediante talleres de que el paciente cumpla la medicación y que no se fume. No dejemos de contemplar a algunos pacientes, nos va a hablar bien la doctora Meyer, de circunstancias también sociales y económicas que van evidentemente a ir en detrimento del manejo del paciente asmático. Evitar y tratar de disminuir al máximo lo que podamos todo lo que sea contaminantes y trabajar el tema de la obesidad y la rinitis alérgica. Todo esto tiene que ser en función de que nosotros tratemos de mantener el equilibrio difícil del paciente con asma bronquial. Muchas gracias.